Hace algún tiempo atrás aquí en el canal hice un video hablando sobre los casos de discriminación a personas homosexuales a la hora de ir a donar sangre y también plasma ahora en tiempos de COVID. Y para ese video tuve la oportunidad y sinceramente el honor de poder entrevistar a María Laura Olivier, que es la secretaria de la comunidad homosexual argentina. Y si bien en esa entrevista hablamos sobre los casos de discriminación, como por ejemplo el caso del Hospital Garrahan, también hablamos de un montón de otras cosas que decidí en ese momento dejar fuera de la entrevista y dejar fuera del video. Pero como hoy, 6 de noviembre, en nuestro país se celebra el Día del Orgullo, decidí compartir con todos ustedes la entrevista completa que le pude hacer a María Laura ese mismo día. Espero que les guste, tanto como me gustó a mí hacerla. La verdad que fue realmente un honor y compartirla hoy con ustedes es una manera de hacer un homenaje a todas las personas que han dejado la vida en la lucha por los derechos de todo el colectivo LGBTIQ+. Bueno, María Laura, muchísimas gracias antes que nada por este momento y por este tiempo de charlar conmigo. Bueno, obviamente, viste, te mando un abrazo inmenso desde ya y todos mis respetos y mi agradecimiento por la lucha tanto tuya y todos los de la CHA y las de la CHA y obviamente César, ¿no? Que gracias a todos ustedes hoy el mundo es un poquitito más amigable con todos nosotros y nosotros. No sé si el mundo, pero por lo menos en Argentina Por lo menos en Argentina, en nuestro lugar del mundo, por lo menos vivimos un poquito mejor y realmente es mucho gracias a ustedes. Muchísimas gracias, la verdad que para nosotros y nosotras es un mes muy especial, la pérdida de una grandísima persona, un gran referente, un activista de la vieja escuela, pero básicamente un gran amigo, un amigazo de la vida, del activismo, una persona que yo puedo decir tranquilamente que dio su vida por el activismo y por bregar en contra de las injusticias. Por ahí muchas veces en esto del aislamiento decíamos, estamos laburando muchísimo porque el no manejar los tiempos y demás, entonces este 24/7 de César de laburo es para todas y todos nosotros un compromiso a futuro muy grande. Así que yo te agradezco a vos la oportunidad de seguirle dando difusión a las actividades que hace la CHA, porque es a través de la difusión que ustedes de los distintos medios podemos llegar a tantas personas que muchas veces si no saben cómo o qué es lo que podemos hacer por ellas, ¿no? Totalmente, bueno, obviamente yo desde mi lugar siempre trato de esto, ¿no? Un poco la idea de mi canal de YouTube es también, viste, darle la posibilidad y darle luz a causas que yo creo justas y que creo que necesitan ser visibilizadas y que muchas veces en los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, no se les da y bueno, viste, es un poco triste, pero gracias a esta variedad que tenemos hoy en día podemos hacer estas cosas, ¿no? Totalmente. Hemos podido llegar a muchos lugares y un poco en función de esto que decís, para algunos de nosotros que hemos pasado los 45 hace rato, hay nuevos medios de comunicación y a nosotros nos abruma, digamos, esto, digamos, hemos recibido pedidos, reclamos, denuncias a través de Instagram, de Twitter, del Facebook, de notas dadas a través de distintos canales de YouTube y demás, que queda el link, que queda la conexión, entonces me parece que está muy piola. Bueno, buenísimo. Bueno, arranquemos de lleno con el tema que nos compete. Vamos, cuando vos digas. Contame, bueno, obviamente estamos hablando de los casos de discriminación a la hora de donar sangre y el que resuena sobre todos es el caso de Daniel con el Hospital Garrahan, ¿no? Contame esa historia, por favor. Bueno, mira, la historia empieza un poco antes. Nosotros allá por el año 2015 ya llevábamos casi 10 años de pelearnos con la Asociación de Hemoterapia Argentina, ¿no? El tema era estos formularios de autoexclusión donde, de hecho en esa época se hablaban de personas de riesgo, entonces eran riesgo de VIH, riesgo de esto. Entonces, después de muchísimo trabajo, conseguimos sacar una resolución para la ley de sangre donde había situaciones de riesgo. Entonces, ante una situación de riesgo no importa ni la orientación sexual, ni identidad de género, importa la situación. Listo, bueno. A partir del 2015 en adelante,
no habíamos vuelto a tener conflictos. De hecho, muchas veces nosotros tenemos la costumbre cuando vamos o cuando alguien va a donar sangre de chusmear a ver cómo está todo. Bueno, empezada la pandemia, la donación de sangre se convirtió en algo que algunas personas podían hacer por familiares y muy allegados, porque al no poder circular y nada. Entonces nos llama a principios del mes de julio un pibe diciendo que él había donado sangre por su papá, que había sido internado de emergencia en el marco siempre del COVID, y que para su sorpresa, cuando estaba llenando ese formulario, decía que si había tenido sexo con un hombre en los últimos 12 meses, estaba imposibilitado de donar sangre. Entonces se quedó muy mal y nos llamó y nos contó, miren, fui papá, todo esto. En ese momento César conocía inclusive la clínica, porque lo habían atendido allí en alguna oportunidad, una clínica de primer nivel de la ciudad de Buenos Aires. Llama por teléfono a su médico y le dice, che, puede ser que esto... Sí, le dice, pero eso lo maneja, esos formularios no son de la clínica, son de la Asociación Argentina de Hemoterapia. Bueno, empezamos a investigar y nos encontramos con que efectivamente en su página web, la Asociación Argentina de Hemoterapia, en vez de tener el formulario de esa resolución, por eso hacía la historia, en vez de tener ese formulario tenía uno anterior o uno muy complicado, porque hablaba de que si habías tenido sexo con un hombre que hubiese tenido sexo con otro hombre por 12 meses, no podía donar sangre. Estábamos con todo ese tema, porque la verdad que era terrible haber encontrado esto. Entonces decidimos elevar la queja ante la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y ante el Ministerio de Salud de la Nación. Cuando la CHASE, la Comunidad Homosexual Argentina, hace algún tipo de estas actividades, siempre las da a conocer porque pasa esto que te voy a contar. Nosotros publicamos en todas nuestras redes que acabamos de elevarle una nota hacia ASAC. El maravilloso mundo de Instagram se comunica con nosotros una piba y me dice, mira, un amigo de mi hermano que es gay le pasó una cosa así en el Garrahan. ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces le pedimos conectarnos, nos conectamos con Daniel, que muy generosamente nos contó. La historia es terrible, porque él estuvo durante más de 10 años yendo periódicamente a donar no solo sangre, sino donar plaquetas. Él nos explicaba que la donación de plaquetas conlleva la inyección de un anticoagulante, porque es un proceso que dura más de 1 hora. Para la extracción, o sea, no es que voy a un trámite y vuelvo. Claro. Sumado a eso, él vive en el partido de la costa de la provincia de Buenos Aires, o sea que cada vez que iba a donar sangre implicaba que el día anterior, a la noche anterior salía de viaje, viajaba toda la noche, llegaba a primera hora, iba al Garrahan 2-3 horas y se tenía que volver con todos los inconvenientes que le causaba esta inyección. Un prototipo, digo, ¿no? Bueno, sí, la cuestión es que hace un año atrás más o menos, un poco más, siempre del Garrahan lo llamaban el día anterior a la donación para confirmar, porque obviamente esa posición de donación de 1 hora y que eso que tenían que estar seguros que él fuera a donar para tenerla desocupada. Cuando llaman por teléfono del Garrahan a su casa, atiende su pareja. Y entonces le dice, mira, llamamos del Garrahan. Ah, sí, él va a ir mañana. Ah, bueno, dale, ¿con quién hablo? Y naturalmente le salió decir con la pareja. Cuando dijo eso, notó que del otro lado hubo una voz así como, ¿quién? Entonces ahí sí se sintió como, ¿qué hice? Y lo llama Daniel. Entonces cuando viene Daniel, se le dan vuelta a millones de cosas por la cabeza. Y entonces la persona que lo atiende dice, ¿quién me atendió? No, le dice, estoy con unos amigos. Dice, te deben haber hecho una joda, no pasa nada. Mañana nos vemos, sí, dale, mañana nos vemos, qué sé yo. Cuando llega el otro día al Garrahan, después de viajar toda la noche, la persona que lo recibe, te imaginas, más de 10 años yendo, ya se conocía con todo el mundo, como los extraccionistas, y se espera que la jefa del servicio quiere hablar con vos. Entonces esta mujer le dice, Daniel, dice, ¿vos sos homosexual? Sí. Sí. No, ¿cómo no los dijiste? Dice, pero ¿cuál es el problema? Hace más de 10 años que soy donante, hace más de 5 años que convivo con esta persona, no, perdón,
hacía 5 años antes de empezar a donar, que ya estaba con esa persona. Hace tantos años que nos conocemos. Somos una pareja cerrada. Nos hacemos controles periódicos, porque digo, a ver, si hay algo que hacemos dentro de la comunidad LGBTI es cuidarnos. Porque nada ni nadie mejor que nosotras y nosotros mismos para cuidarnos, entonces controlamos. A ver, somos las grandes organizaciones generadoras de campañas de control de VIH y ITS, de educación sexual en las escuelas cuando todavía no existía la ESI. Hablamos siempre de la prevención, obviamente después del control. Entonces él le manifiesta todo esto diciendo, si hubiese habido algún problema, pero no hay ningún problema. No, te imaginas, bueno, fue una cosa así bastante fea. Entonces, después de como una hora, le dice, pero al final dice, hoy van a hacer la extracción o no va a hacer la extracción, mira la verdad que es. Sí, le dice, está bien, por hoy pasa, una cosa así. Cuando a él le están haciendo la extracción, la persona que estaba dice, y capaz que la tiran a la sangre. Obviamente se fue, no volvió nunca más. Cuando Daniel nos cuenta todo esto, le pedimos la autorización para darle publicidad, porque siempre desde la CHA tenemos esta concepción, digamos, en las cuestiones. Digo, yo te puedo contar algo y vos podés creerme o no, claro, podés entender de lo que hablo o no, pero yo te digo, mira, fulano de tal, en tal lado, a tal hora, a tal día, y acá está fulano de tal. Entonces hicimos esto con Dani, le preguntamos si podíamos hacer visible su historia y si él estaría dispuesto en su momento o no a que si alguien lo llamaba o demás. Bueno, así fue, dimos a conocer la historia y fue una catarata de llamadas, muchísimas por el tema del Garrahan. Sí. O sea, este no había sido el único caso que hubo en el Garrahan. No era el único caso. Bien. De hecho, uno de los chicos que nos llamó ya estaba viviendo en Entre Ríos, era un estudiante de medicina, así que sabía perfecto, un estudiante avanzado en medicina, sabía perfectamente de qué se trataba y justamente iba a donar sangre al banco de sangre del Garrahan porque sabía lo importantísimo que era, claro, el insumo para el hospital. Y cuando lo discriminan por esto, dijo, ya está, no entendieron nada, no saben nada, bueno, listo. Fíjate la cantidad de personas que pierde el Garrahan que puedan ser donantes. Sí, más en un momento como ahora que, por ejemplo, ha bajado casi un 80% la donación de sangre en el país con respecto a lo que es la pandemia. Y te pregunto, obviamente, esto lo hablamos un poco ayer, no existe un riesgo real, pero ¿en qué riesgo se basan estas organizaciones como el Garrahan o también la Asociación Argentina de Hemoterapia para decir, bueno, las personas homosexuales son personas de riesgo? Solamente en su prejuicio. Solamente en su prejuicio. Solamente en su prejuicio. Nosotros no entramos en la cuestión técnica de cuántos casos, cuántos no casos, pero si quisiéramos hacerlo, la ciencia nos está dando la razón. De hecho, después de 10 años de trabajo, se pudo sacar esa resolución, porque hubo un trabajo muy, muy grande previo para llegar a eso. Vos imaginate que estamos hablando de un insumo que es muy importante, porque no solo es la sangre, son las plaquetas, es el plasma, digo, son muchas vidas. Con cada una de las donaciones de Daniel le habían contado que podían proveer de plaquetas a 10 niños internados en el Garrahan. ¿Entendés? Sí, entonces, solo es el prejuicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que el virus no discrimina. No, para nada. Un varón o una mujer que tiene sexo con otro varón o con otra mujer, sin ningún tipo de prevención, en el desconocimiento de sus actividades previas, una persona que comparte una jeringa en una cuestión de consumo de estupefacientes o de inyección de drogas o de lo que fuere, digo. Esas son las situaciones riesgosas. Las situaciones riesgosas, como lo poníamos nosotros, como lo dice el texto de la resolución, digamos, a ver, la situación de riesgo es estar borracho en una fiesta o estar borracha en una fiesta y tener sexo con alguien que ni siquiera sabes quién es. Claro. A ver, no importa si esa persona es nena, nene, nenito, nenita, trans, claro, travesti, no importa qué pasó ahí. Exacto. Entonces, a ver, por ejemplo, con las infecciones de transmisión sexual nos explicaban en aquella época que había un gran riesgo en los consultorios odontológicos, estamos hablando del año 2006-2007, sí, ¿no? Que había muchísimo riesgo de hepatitis y estaban detectando que había mucha transmisión de contagios de hepatitis en consultorios odontológicos. Claro, entonces, una locura. Epa,
Sí. Y ahí no era un problema de sexualidad o de orientación sexual o de identidad de género, ¿entendés? Entonces, esto siguió avanzando. Cuando nosotros sacamos un nuevo comunicado, rápidamente el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que era el ministro de Salud de la Nación en ese momento, hizo un relevamiento en todos los hospitales, diciendo, a ver, che, esto está pasando acá. Entonces, ya el solo hecho de alertar, digamos, hizo que la gente se empiece a movilizar un poco. Sale ese comunicado en los medios, y entonces nos llama el director del Garrahan, diciendo que sí, que efectivamente era así, que eso estaba pasando, que había sido un problema muy grave, que era un error enorme, que ya había tenido una reunión con la encargada del servicio de hemoterapia y que habían retirado todos esos viejos formularios y demás. Ahora, mi pregunta es si a partir del año 2015 existe esta legislación. Estos formularios, obviamente, más allá de estar fuera de vigencia, el hecho de que aparezcan en entrevistas previas a la donación de sangre o a la donación tanto de plasma como de plaquetas, pasa a ser ilegal. ¿Por qué sigue sucediendo? Es la pregunta, entonces. Y es la misma respuesta, por discriminación. Por discriminación. No existe otra razón más que eso. Luciano, ¿qué razón puede existir para cuando va una persona travesti o trans a una guardia y no es respetada ni su identidad de género ni su condición de persona? Claro, discriminación. Cuando llegan dos varones a una guardia y le dicen, ¿y vos quién sos? La pareja. Ah, no, necesitamos hablar con un familiar directo. Claro. Y tenemos una ley antidiscriminatoria, y tenemos matrimonio igualitario, y seguimos teniendo, pero también seguimos teniendo discriminación. Entonces, nosotros, desde la comunidad homosexual argentina siempre decimos lo mismo, vamos a ver, ninguna política pública sola hace el cambio es cultural, y el cambio cultural es todos los días, y es seguir trabajando, y es seguir trabajando, y es seguir trabajando. Hoy estamos ante un escenario muy favorable para el colectivo travesti trans con el decreto presidencial del cupo, pero de nada serviría el cupo, no sé si tuviste la oportunidad de leer todo el decreto, si no se incluyera la capacitación, no solo de las personas que van a ejercer esa función, sino del entorno laboral. Tal cual. Porque yo tampoco puedo traer así, meter a una persona travesti trans en un ámbito de laburo donde a lo mejor sea muy violento. Claro, sí, donde entonces, el 80% de las personas la discriminan, no estaría bueno para nada. Claro. Entonces, hay que laburar en eso. Yo, por ejemplo, hoy a la tarde estuve en una zona muy humilde, aquí en el partido de Lanús, acá cerca. Hoy se dicen barrios populares, yo diría un barrio muy carenciado, excesivamente carenciado. Y cuando yo planteo el tema de travesti, vos ves las caritas de las personas que... Uy, dijo travesti. Porque también no es lo mismo hablar del colectivo LGBTI en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Córdoba. Yo creo que si nos vamos a Constitución, a metros de Rosario, la situación ya no es la misma. Claro. Bueno, ya que lo trajiste justamente también a colación, acá muy cerquita hubo un caso de discriminación de un muchacho, no me puedo acordar ahora el nombre, creo que es Emiliano el nombre, si mal no recuerdo, que fue a donar plasma. Él es, creo que es hijo de hematólogos y demás, y ha estado en otras campañas de donación, y cuando fue a donar plasma, luego de ser paciente COVID positivo, se encontró también con este formulario y le dijeron que no podía donar por ser una persona homosexual. Y porque tenía, según él, lo que le dijo el médico fue porque tenía prácticas sexuales de riesgo o riesgosas o algo por el estilo. Bueno, vamos de nuevo. ¿Cuál era esa práctica sexual? Si el riesgo es que el otro sea un varón, o si el riesgo es que la otra persona sea una persona que está en ejercicio de la prostitución, o si el riesgo es que la otra persona no la conoces y no sabes quién es, no importa el sexo de la otra persona, no importa la orientación sexual, no importa el género de la otra persona. La situación de riesgo es esta. A ver, si yo conozco a alguien ahora y tengo sexo toda la noche y mañana quiero donar sangre, y no, flaca, no podés. Claro, no. No podés porque no sabés ni con quién estuviste, ni qué pasó, o si estoy no ahora en COVID, digo, pero si estás en una fiesta y pasaron cosas, y de pronto te levantaron la mañana y decís, ¿dónde estoy? ¿Quién sos? No podés ir a donar sangre al otro día.
Aparte, somos lesbianas, gay, travestis, no somos idiotas. Claro, tal cual. No andamos por el mundo queriendo regalar sangre si somos seropositivos. Claro. ¿A quién se le ocurre que una persona, cualquiera sea la persona, que dude de si es portadora o no de un virus, del que fuere? Saquemos también la carga cultural del VIH. Si tuve hepatitis B, o si tuve a nadie se le ocurrió donar sangre. No es que hay colas y colas en los hospitales de gente que quiere donar sangre, que andan las tortas, las trabas, los gays como locas, y sáquenme sangre. Claro, no, chicos, sí, seamos conscientes. Tal cual. Estoy yendo por mi propia voluntad, no me van a dar nada a cambio. Lo hago porque realmente estoy dando una mano, estoy colaborando, es una donación. Claro. Si vos me dijeras, che, mira, hay dinero a cambio, ¿qué es lo que pasa en algunos estados en Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en algunas ciudades de Europa? Que es donde en su momento eran las discusiones, ¿no? Si hubiese dinero a cambio, ahí es muy hay personas que necesitan el dinero. Claro, es simple. En la zona de Los Ángeles nos contaban en esa época que tenían un problema muy serio con la gente en situación de calle. En algunas ciudades de Europa nos decían con los migrantes de distintos países. Claro. Estaba en una situación económica complicadísima y entonces a cambio de 50 euros, y sí, te doy sangre, un diente. Pero no es lo que pasa en Argentina. En Los Ángeles, que tienen un gran problema de consumo de drogas, más de las inyectables, con el tema también de compartir la jeringa. Ahí también vemos esto, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con la condición sexual ni con la identidad sexual. Totalmente. Sino que tiene que ver con una cuestión completamente distinta, ¿no? Totalmente. Hasta de marginalidad, se podría decir. Y para ir un poco cerrando, ¿qué se podría hacer desde la sociedad como para generar más conciencia al respecto de este tema, ¿no? Y que haya un poco menos de discriminación? ¿Qué podemos hacer? Básicamente, educarnos, formarnos. Cuando nosotros hablamos de la educación sexual integral en las escuelas, es porque no es solamente a las niñas, los niños y las niñas que van a la escuela, porque quien va a dar esa capacitación va a ser una docente o un docente que deberá ser capacitado. Y a ese docente lo va a capacitar alguien que también ha sido capacitado. Entonces, porque en algún momento le decía, bueno, no, pero la ESI, hasta que esos niños y niñas sean grandes. No, el tema es que para llegar a las niñas, niños y niñas que hoy están en la escuela primaria o secundaria, también hubo toda una movida. Entonces, podemos tener leyes fantásticas. Tenemos una ley de sangre que es buenísima, pero si no hacemos un seguimiento y un control, pasa nada más ni nada menos que lo que vos dijiste. No se cumple la ley. Tal cual. Entonces, hay una ley de ESI. Bueno, implementémosla. Claro. Implementémosla, eduquémosla y saquémonos los miedos. Que yo vaya en el... A ver, vos sos muy jovencito, pero hace 20 años atrás dudábamos si que te picaba un mosquito que había picado a una persona seropositiva no te transmitía el VIH. Y eso no pasó hace 150 años. No, hace 20. Entonces, cuando te ponían en un hospital VIH en la puerta de una sala, la gente no quería ni pasar por ese pasillo. Claro. A ver si todavía se sentaba en el asiento donde se había sentado un sidoso. Claro. Entonces fue mucho trabajo, fue mucha educación. La pandemia del VIH fue un aprendizaje en algunas cuestiones. Entonces, tampoco hoy nos podemos relajar con el VIH. Claro. No hay ninguna posibilidad que nos relajemos. No hay pastilla del día de después, eso es una mentira. Lo único efectivo es la prevención. Así como en el COVID, lo único efectivo es el aislamiento, es el no compartir. Bueno, en el VIH nos pasa lo mismo. Entonces, la homosexualidad no se te pega porque subas al colectivo con un gay ni con una lesbiana. No se te pega ni lo puto ni lo torta por una transfusión de sangre. Hay que cortar con alguna de esas cuestiones. Sí. La visibilidad de muchas personas también ayuda. Mirá lo que le pasó a Sancho hace, no sé, 15, 20 días atrás, a Cristian Sancho, no sé si lo viste. Sí. Entonces, es una locura. Así, hello, claro, 2020, mundo, ¿de qué hablamos? Claro. No puede expresar lo que piensa, ni siquiera dijo lo que hace. No, es lo que piensa, es lo que piensa y lo que él apoya y todo así. Chao, te quedaste sin trabajo, Sancho. Claro. Sí, además sacaron un comunicado diciendo él no trabaja más con nosotros y
No, la verdad que es increíble. Claro, pero no por bisexual, ¿eh? No, porque yo tengo un amigo bisexual. Claro, sí, no, tiene que ver por una cuestión de contrato, era nada que ver, pero claro, justo coincidió. Justo coincidió, nada que ver. Bueno, María Laura, Entonces, te agradezco muchísimo, realmente no te quiero quitar más tiempo No me quitas el tiempo, lo ganamos. Bueno, lo ganamos todos. Gracias. Gracias a vos, que estés muy bien. Te mando un beso grande. Abrazo virtual gigante. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos.